Buen día, mi nombre es Johan Daniel Chávez Eleite de la carrera de Ingeniería en Sistemas de primer semestre. Mi ID es 741346 y bueno, hoy les voy a hablar en este video sobre los metabuscadores y los buscadores y vamos a realizar unas consultas en estos buscadores. Iniciamos la consulta con buscadores y metabuscadores. Nos sale que los buscadores. Un buscador o motor de búsqueda en su sistema o aplicación informático que permite la búsqueda de todo tipo de términos y palabras clave a partir del desarrollo de índices de archivos almacenados en servicios web. Algunas características de estos buscadores es que tiene imágenes de fondo, opciones para buscar, tiene varias opciones de búsqueda, tiene traductor, está disponible para el idioma español y tiene una barra de búsqueda. Ejemplos de algunos navegadores son Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera, Vivaldi y SeaMonkey. Continuamos con los metabuscadores, que son: un metabuscador es un sistema informático que localiza información en los motores. Los metabuscadores no tienen base de datos propia, por ello arrojan la combinación de las mejores páginas de los diferentes buscadores web. Una definición para entenderse sería: un metabuscador es un buscador de buscadores. Como principal ventaja, los metabuscadores proporcionan una mayor cantidad de resultados, aunque esto provoca que la obtención de estos sea más lenta. Algunas características de estos es que cada buscador dispone de su propia sintaxis de búsqueda y en el metabuscador no se puede hacer distinción entre las diferentes sintaxis de cada buscador. Amplían de forma notoria el ámbito de búsquedas que realizamos, proporcionando así mayores resultados. Algunos ejemplos de metabuscadores que hay es Magma, Isky, Soap y Zula. Iniciamos con el primer tema buscar y la palabra clave para este tema es circular. Aquí vamos a encontrar qué medidas pueden tomar los empleadores para salvaguardar sus empresas. Entonces, acá dice: este fenómeno de salud pública tiene potencial de afectar numerosos aspectos de la vida cotidiana, incluyendo el empleo, por lo cual este ministerio presenta los siguientes lineamientos que pueden ser considerados por los empleados con el fin de proteger el empleo y la actividad productiva, considerando que se trata de un fenómeno temporal y que el trabajo, conforme lo señala el artículo 25 constitucional, es un derecho y una obligación social y goza de todas sus modalidades de la especial protección del Estado. El ordenamiento jurídico colombiano en materia laboral, en efecto, prevé una serie de mecanismos que este ministerio se permite recordar y exponer, que son trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, vacaciones anuales anticipadas y colectivas, permisos remunerados, salarios sin prestación de servicio, salarios sin prestación del servicio y todo esto. Para esas son las medidas con las cuales los empleadores pueden salvaguardar sus empresas. Para la siguiente consulta vamos a utilizar esta, que es eh, situaciones que permiten a los empleadores hacer retiros masivos sin que haya alguna penalización por parte del Estado. Entonces, bueno, entonces aquí en el artículo 61 que dice terminación del contrato, el contrato de trabajo termina así: A, por muerte del trabajador, por mutuo consentimiento, por expiración del plazo fijo pactado, por terminación de la obra o labor contada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días, por sentencia ejecutoriada, por decisión unilateral en los casos de los 7 artículos del Decreto Ley número 2351 de 1965 y sexto de esta ley, por no regresar del trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. En los casos contemplados en los literales E y F de este artículo, el empleador deberá solicitar el correspondiente permiso al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e informar por escrito a sus trabajadores de este hecho. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social resolverá lo relacionado con el permiso en un plazo de 2 meses. Si el incumplimiento injustificado de este término hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente. Todo esto se encuentra en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 6 del Decreto Ley número 2351 de 1965.
Para el último punto de la consulta vamos a utilizar las siguientes palabras claves que son decretos, marzo de 2020. Aquí vamos a utilizar con el control F, vamos a buscar las palabras laboral, que es lo que nos concierne en este punto, que es Decreto 500 de 31 de marzo de 2020, por el cual se adoptan medidas de orden laboral relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las administradoras de riesgo laboral. Es de carácter público en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Y otro decreto es el decreto 491 del 28 de marzo de 2020 que dice, por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplen funciones públicas, y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Bueno, vamos a realizar la búsqueda por medio del metabuscador Nightcrawler de los datos que, bueno, de la consulta que nos dieron a dar. Como tal, escribir la primera pregunta y vamos a revisar este archivo que es el PDF del decreto legislativo número 488 del 27 de marzo de 2020. Como tal, en este archivo podemos encontrar en general casi todas las respuestas a la consulta que nos fue asignada, y realizamos de igual manera con control F y buscamos la palabra clave que es laboral. Entonces, se dice que se hace necesario implementar una serie de medidas coyunturales en material laboral para disminuir la afectación que tendrá el nuevo coronavirus COVID-19 en los trabajadores y en los empleadores. Que la promoción y prevención de los riesgos laborales es fundamental para afrontar la emergencia económica, social y ecológica dentro de los ambientes laborales para salvaguardar la salud y la vida de los trabajadores. Que por su parte, el artículo 11 de la Ley 1562 de 2012 establece las actividades de promoción y prevención que deben ejecutar las administradoras de riesgos laborales, así como la inversión de los recursos de la cotización efectuada por el empleador al sistema de riesgos laborales, las cuales no incluyen las labores de prevención de contagio del nuevo coronavirus COVID-19 hacia el personal directamente expuesto al nuevo coronavirus COVID-19, por lo que se debe facultar a los administradores de riesgos para la compra de elementos de protección personal, chequeos médicos frecuentes de carácter preventivo y diagnóstico, así como acciones de intervención directa relacionadas con la contención y atención del nuevo coronavirus COVID-19, por lo que se requiere incluir dentro de las actividades de promoción y prevención estas acciones de asunción de crisis. Entonces vamos a seguir buscando más temas relacionados con esto, en otro que dice que en consecuencia de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el citado comunicado insta a los estados a adoptar medidas urgentes para proteger a los trabajadores y empleadores y sus familias de los riesgos para la salud generadas por el coronavirus. 2. Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. 3. Estimular la economía y el empleo. Y cuarto, sostener los puestos de trabajo y los ingresos con el propósito de respetar los derechos laborales y mitigar los impactos negativos y lograr una recuperación rápida y sostenida. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con los artículos que fueron decretados. Y bueno, el primero, artículo 1, objeto. El presente decreto tiene como objeto adoptar medidas en el ámbito laboral con el fin de promover la conservación del empleo y brindar alternativas a trabajadores y empleadores dentro de la emergencia económica, social y ecológica, declarada por el Gobierno Nacional por medio del decreto 417 del 17 de marzo. El artículo 2, ámbito de aplicación. El presente decreto se aplicará a empleadores y trabajadores pensionados con nacionales o fuera del país, administradores de riesgos laborales de orden privado, sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías de carácter privado que administren cesantías y cajas de compensación familiar. Bueno, y los últimos recursos del sistema de riesgos laborales para enfrentar el coronavirus COVID-19. Hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar de la emergencia económica, social y ecológica, las administradoras de riesgos laborales
destinarán los recursos de las cotizaciones en riesgos laborales, de que trata el artículo 11 de la Ley 1562 de 2012. Bueno, pues esta actividad es muy importante ya que por medio de esta conocemos un poco más sobre los buscadores y metabuscadores y de qué manera utilizarlos. También gracias a las consultas que tocaba hacer, aprendimos un poco más sobre qué medidas está tomando el país para, para este tema con el COVID-19 y las garantías que le está dando a las empresas y a los empleadores para que de esta manera se tenga un control de esta situación.